Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cómo se resuelven los sistemas de fuerzas, en los cuales tenemos que encontrar su resultante. Como podemos ver acá, tenemos tres fuerzas con un determinado ángulo y nos piden encontrar la resultante de este sistema. Para encontrar la resultante vamos a tener que descomponer cada una de las fuerzas en sus correspondientes ejes X e Y. Entonces, vamos a hacer esto. Este va a ser F1X y este va a ser F1Y. Ahora vamos a descomponer la fuerza 2. Y este va a ser F2Y y este va a ser F2X. Y por último vamos a descomponer la fuerza 3. Y este va a ser F3X y este va a ser F3Y. Para encontrar la resultante de dicho sistema vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula, en la que decimos que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las fuerzas en x al cuadrado más las sumatorias de las fuerzas en y al cuadrado. Entonces vamos a tener que encontrar el valor de cada una de las fuerzas que hemos descompuesto. Vamos a comenzar con F1. Como podemos ver, se arma un triángulo rectángulo entre esta recta y esta recta. Podemos decir que F1X que tenemos acá es igual al F1X que tenemos acá. Entonces, decimos que el seno del ángulo de 45 va a ser igual a cateto opuesto F1Y sobre la hipotenusa que es F1. Despejando F1 y esto va a ser igual al seno de 45 por F1. Entonces, F1 va a ser igual al seno de 45, que es 0,707 por F1, que es 10. Y esto va a ser igual a 7,07 kilogramos fuerza. Ahora vamos a encontrar F1X. Y vamos a decir que el coseno de 45 va a ser igual al cateto adyacente, que es F1X, sobre la hipotenusa, que es F1. Despejamos y nos queda que F1X va a ser igual al coseno de 45 por F1. Entonces decimos que F1 va a ser igual a 0,707 por F1, que es 10. Y esto va a ser igual a 7,07 kilogramos fuerza. Ahora vamos a encontrar los valores de la componente F2. Acá se nos arma nuestro triángulo rectángulo. Entonces decimos que el seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es F2Y sobre F2. Despejando nos queda que F2Y va a ser igual al seno de 30 por F2. Entonces F2Y va a ser igual al seno de 30, que es 0,5, por F2, que es 15. Entonces esto va a ser igual a 7,5 kilogramos fuerza. Ahora vamos a encontrar F2X. Decimos entonces que el coseno de 30 grados va a ser igual a F2X sobre F2, que es la hipotenusa.
Despejando decimos que f2x va a ser igual al coseno de 30 por f2. Entonces decimos que f2x va a ser igual a 0,866, que es el coseno de 30, por f2, que es 15. Y esto va a ser igual a 13 kilogramos fuerza. Y por último nos faltaría encontrar F3i y F3x. Vamos a calcular primero F3i con el ángulo de 60. Entonces decimos que el seno de 60 va a ser igual a F3i sobre F3, que es la hipotenusa. Despejamos F3i y esto va a ser igual al seno de 60 por F3. Entonces decimos que F3i va a ser igual al seno de 60, que es 0,866 por F3, que es 8. Y esto va a ser igual a 7. Ahora vamos a calcular F3x. Entonces vamos a decir que el coseno de 60 va a ser igual al cateto adyacente, que es F3x, sobre la hipotenusa, que es F3. Despejamos y nos queda que F3x va a ser igual a F3 por el coseno de 60. Entonces nos queda que F3x va a ser igual a 8 por 0,5, que es el coseno de 60. Y esto va a ser igual a 4 kilogramos fuerza. Después de que encontramos los valores de Fx e Y para cada fuerza, vamos a hacer las sumatorias. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual. Acá tenemos que sumar todas las fuerzas que se encuentren en X. Tenemos que tener en cuenta si está del lado positivo o del lado negativo. F1x es positivo, más F2x es positivo, y F3x está del lado negativo, así que es menos F3x. Entonces la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a F1, que es 7,07, más 13 menos 4. Entonces esto va a ser igual a 16,07 kilogramos fuerza. Ahora vamos a encontrar la sumatoria de I. Entonces decimos que la sumatoria de fuerza en I va a ser igual. Acá también tenemos que tener en cuenta si las fuerzas se encuentran del lado positivo o del lado negativo. Primero tenemos F1i, que está del lado positivo, entonces va a ser F1i. Después tenemos F2i del lado negativo, va a ser menos F2i. Y después tenemos F3i, que también está del lado negativo. Entonces decimos que la sumatoria de fuerza en I va a ser igual a F1, que es 7,07, menos F2i, que es 7,5, menos 7. Y esto es igual a menos 7,43 kilogramos fuerza. Una vez que encontramos los valores de la sumatoria, ya podemos reemplazar en esta ecuación para encontrar el valor de la resultante. Decimos que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de
fx, que es 16,07 al cuadrado, más la sumatoria de y, que es menos 7,43 al cuadrado. Entonces la resultante va a ser igual a 17,67 kilogramos fuerza. Y ahora tenemos que encontrar el ángulo de inclinación. Para hacer eso vamos a aplicar la tangente del ángulo alfa, que va a ser igual. Si consideramos que tenemos un triángulo rectángulo, esto va a ser y, esto va a ser x y esto va a ser nuestra resultante. Entonces va a ser la sumatoria de fuerzas en y sobre la sumatoria de fuerzas en x. Y esto va a ser igual. La sumatoria de fuerza en y dijimos que era menos 7,43. En este caso no tenemos en cuenta el signo negativo. O sea, ponemos 7,43 dividido en 16,04. Y esto va a ser igual a 0,46. El valor que encontramos acá es el valor de la tangente de alfa. Para encontrar el ángulo alfa vamos a despejarlo y vamos a decir que alfa va a ser igual. Esto está como tangente, pasaría al otro medio como tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 0,46. Va a ser igual a 24 grados, 51 minutos, 74 segundos. Después de que encontramos el valor de la resultante y el ángulo de inclinación, nos faltaría solamente representarlo en el eje coordenado. Para hacer eso tenemos que tener en cuenta los valores que encontramos también en las dos sumatorias, ya que el signo negativo nos está indicando que la resultante va a estar hacia el lado negativo en el eje de las y. Y el valor positivo de nos indica que va a estar en el lado positivo de las x. Entonces el ángulo de inclinación va a ser 24 grados, 51 minutos, 15 segundos. Con una resultante que va a tener 17,67 kilogramos fuerza de magnitud. Entonces, este sería nuestro vector resultante representado gráficamente, con una magnitud de 17 grados, de 17 kilogramos, un ángulo de 24 y se encuentra en el negativo de las y en el positivo de las x.